Buenas tardes a todas y a todos. Les saluda Laura Elena Corona de la Peña. Soy profesora investigadora de la Dirección de Etnología y Antropología Social del INA. Participé y coordiné un equipo en la última etapa del Programa Nacional de Etnografía de las Regiones Indígenas de México. Junto con el doctor Luis Miguel Moraita Mendoza, coordiné el volumen Miradas Históricas y Antropológicas sobre la pandemia COVID-19. Este libro fue publicado por el Sindicato Nacional de Profesores de Investigación Científica y Docencia del INA, y en él participamos un grupo de colegas integrado en su mayoría por compañeras y compañeros que en su tiempo participamos en el Programa Nacional de Etnografía. Para mí es un gusto darles la bienvenida a este espacio virtual de la edición número 32 de la Feria del Libro de Antropología e Historia, que por segundo año se realiza en este formato a consecuencia de la pandemia por COVID-19. Esperamos que la edición 33 de la feria vuelva a ser presencial. Y mientras tanto, esta es una oportunidad para reencontrarnos con queridas colegas con quienes hemos compartido otros espacios y tiempos felices. Agradecemos a la Coordinación Nacional de Difusión del INA todo su trabajo en la organización de esta Feria Internacional del Libro de Antropología e Historia y en especial a Viridiana Hernández, anfitriona de la sala. El doctor Luis Miguel Moraita Mendoza será nuestro moderador. Él es profesor investigador del Centro INA Morelos, docente en licenciatura y posgrado en la ENA y otras universidades, tanto en Estados Unidos como en México. Ha estudiado los estados de Morelos, Guerrero, Puebla e Hidalgo. Es autor de varios libros, coordinador de más de 30 documentales, guiones museográficos y peritajes antropológicos. Miembro de los consejos editoriales de los suplementos La Jornada del Campo de Morelos, Tamuanchan y el Tlacuache. Coordinó el equipo Morelos del Programa Nacional de Etnografía de las Regiones Indígenas de México y es miembro de la Academia de Ciencias Sociales y Humanidades de Morelos. Gracias. Muy buenas tardes. Es un gusto enorme y un privilegio estar compartiendo, moderando esta mesa con tres extraordinarias antropólogas de una trayectoria inmensa y que han dejado huella dentro de los estudios etnográficos. Y para aprovechar mejor el tiempo, que no es mucho el que tenemos, sugerimos que fueran los comentarios de cada una de ellas sobre una de las tres partes en que está constituido este libro. Así tendríamos, no tendríamos repetición de opiniones y tendríamos diferentes abordajes, vamos a decir. Bien, la primera intervención corre a cargo de María de Lourdes Báez Cubero. Es doctora en antropología, profesora investigadora de la Subdirección de Etnografía del Museo Nacional de Antropología, miembro del SNI, coordinadora del equipo en el proyecto Etnografía de las Regiones Indígenas en el Nuevo Milenio. Trabaja procesos rituales con otomís de Hidalgo y nahuas de la Sierra Norte de Puebla. Entre sus libros están El juego de las alternancias, La vida y la muerte, rituales del ciclo vital entre los nahuas de la Sierra de Puebla, coordinó los rostros de la alteridad, expresiones carnavalescas en la ritualidad indígena y coordinó los pueblos indígenas de Hidalgo en el Atlas Etnográfico. Muchas gracias por estar con nosotros. Flores, si quieres empezar, por favor. Buenas tardes a todos ustedes. Muchas gracias por la invitación. Importante y necesario para la antropología porque presenta desde la academia testimonios del impacto que se empezaba a vislumbrar por la llegada de una pandemia de dimensiones mayores que pronto se hizo global y que en el tiempo en que se escribieron estos textos, pues no se sabía a ciencia cierta el alcance que tendría esta pandemia. El libro está conformado por 3 apartados y la parte que me toca a mí es la primera, que se llama Análisis General e Histórico, conformado por 4 textos muy interesantes y lo que es muy importante, todos muy diversos entre sí.
El primero de estos trabajos es entre la vulnerabilidad y la resiliencia, los pueblos indígenas frente a la amenaza de la COVID-19, la pandemia en el marco de la crisis, la desigualdad y la vulnerabilidad, escrito por Milton Gabriel Hernández García. Este es un excelente texto que introduce al lector en el tema general del libro. Analiza el problema social que conllevan las pandemias en escenarios tan frágiles como el de América Latina, donde las poblaciones más vulnerables en todos los sentidos han sido y son las indígenas, y fenómenos como el que nos ha tocado vivir, como es la llegada de un virus tan letal como el SARS-CoV-2, ha impactado de forma y sobre todo en estas sociedades de una manera más dramática. Es un texto incisivo y revelador en el que el autor hace un análisis puntual de la situación padecida por siglos por las poblaciones indígenas de América Latina, donde lo que ha privado es la desigualdad, la pobreza y la fragilidad. El autor nos habla de un mundo colapsado por múltiples crisis que agrava más la situación de estos grupos ante la llegada de esta pandemia. A pesar de estos factores en contra, nos dice el autor, la estrategia de los pueblos indígenas para hacer frente a la crisis de COVID-19 es diversa y está atravesada por múltiples determinaciones. Y nos brinda algunos ejemplos de cómo enfrentaron la pandemia algunos pueblos de la región. Y entre otras cosas nos dice que estos pueblos, muchos de ellos se organizaron para hacer guardias en un retén para bloquear el paso a los fuereños, yendo más allá de las recomendaciones de las autoridades sanitarias. Y nos dice, el desafío es inconmensurable y los pueblos indígenas lo enfrentan con lo que tienen y siempre han tenido a la mano, la vida comunitaria. Los siguientes 3 textos nos adentran desde la historia a algunas de las pandemias que azotaron nuestro país, como la llamada gripe española y otras como el matlazáhuatl y el cólera. El conocimiento histórico sobre episodios de crisis como el que estamos viviendo a causa del virus SARS-CoV-2 no solo nos brinda información acerca de cómo se han enfrentado las pandemias en distintos momentos de la humanidad, sino nos reitera que muchas conductas que asumieron las sociedades frente a estas amenazas se siguen repitiendo. El primero de estos textos es La influenza o gripe española de 1918 en México, escrito por Beatriz Lucía Cano Sánchez, donde la autora hace una explicación pormenorizada de cómo llegó esta enfermedad y cómo afectó a la población en México. Nos dice la autora que esta es una de las pandemias más estudiadas por los historiadores y que mató en ese tiempo a unos 30 millones de personas en todo el mundo, y en México tuvo también un fuerte impacto. Aun cuando la distancia entre esa pandemia de influenza y la de COVID-19 es de poco más de 100 años, la población la enfrentó con medidas similares a las actuales, como las recomendadas por las autoridades de salud, es decir, desde aquel tiempo ya se pedía que la población se confinara y se aislara. Pero sobre todo, entre las cosas que la población llevó a cabo, fue buscar la protección divina para salvaguardarse del mortal virus, como venía sucediendo con anteriores pandemias. Por otro lado, se asoció esta enfermedad a condiciones de pobreza, también a las malas conductas, es decir, al pecado, por lo que era necesario buscar el auxilio de la divinidad. El segundo texto, también de corte histórico, Epidemias y religiosidad en Querétaro, acercamiento histórico a algunos episodios mórbidos, de Ricardo López Ugalde, el autor se centra en las manifestaciones religiosas implementadas por la Iglesia Católica y la población para enfrentar las pandemias, principalmente el cólera,
el matlazáhuatl, que sería una especie de tifus o peste, y la influenza durante los siglos XVIII, XIX y XX en la entidad queretana. En el siglo XVIII, la llegada de la epidemia de matlazáhuatl impactó fuertemente esta región, que estaba viviendo un auge muy importante en distintos sectores. Esta situación llevó a sus pobladores a tratar de contenerla mediante diversas fórmulas litúrgicas que llevaron principalmente al fortalecimiento de la devoción mariana hacia la Virgen del Pueblito, una población, digamos, que está, creo, cerca de la ciudad de Querétaro, y esta Virgen del Pueblito no era otra que la Inmaculada Concepción. Entre los preceptos expedidos por la corona estuvo la oficialización que se hace de la tutela religiosa de Querétaro en la figura de la citada Virgen, estableciendo un patronazgo celestial, como llama el autor, recurriendo, esto es muy interesante, al formato de la procesión y a la ejecución de novenarios durante su estadía. Esto resulta interesante porque se ha venido replicando este tipo de, digamos, de formato en los siglos siguientes para las epidemias del cólera en el siglo XIX y la influenza española en el siglo XX. Y como pues se verá más adelante también con la actual epidemia del SARS-CoV-2 en este siglo XXI. El último texto de esta primera parte, la influenza de 1918 en Ixtenco, Tlaxcala, escrito por Jorge Guevara Hernández, aborda el impacto de la epidemia de la influenza de 1918 en el caso específico del pueblo Yumjú u Otomí en Ixtenco, Tlaxcala, a partir de análisis que realiza el autor de datos antropológicos, históricos y censales. Tlaxcala se encontraba en un punto de contacto entre el puerto de Veracruz y la Ciudad de México a través del ferrocarril, uno de cuyos ramales era Apizaco, por lo que la llegada de la influenza a estas comunidades, digamos, no tardó mucho, y particularmente en el estado de Tlaxcala. Ixtenco tuvo en ese año, nos dice el autor, 384 defunciones debidas a la influenza, que equivaldrían al 10 y 15% del total de población. Un aporte significativo que ofrece el texto de Jorge Guevara es la manera en que los Yujú de Ixtenco valoraron la enfermedad. En primer término, nos dice, fue a partir del vocabulario. La definición a la enfermedad en Yujú era niñoja, como peste, es decir, ruina, destrucción, epidemia, enfermedad infecciosa y contagiosa. O sea, esta palabra abarcaba todos estos términos que tienen su componente de catástrofe al referir la ruina y destrucción, que puede estar vinculado a la actividad agrícola, porque es la manera de describir el estado de un campesino luego que una plaga cayera sobre su siembra. O sea, de esta forma también se refieren. También nos dice Guevara, este término tiene un componente médico al referir a una epidemia, que es el que propiamente se refiere a la influenza. Los Yujú asociaron la influenza con la palabra calentura también, debido a que era el síntoma principal del enfermo, que se adecuaba a su noción de lo frío. Así, nos dice, la enfermedad fue vista como causada por un enfriamiento, por lo que su tratamiento se basaba en remedios calientes. Todos estos datos fueron recogidos, nos dice el autor, por Yolanda Lastra en la comunidad de Ixtenco, en donde algunos entrevistados le comentaron
¿Cómo referir a esta enfermedad bueno, que tuvo resultados tan catastróficos en 1918? Bueno, hasta aquí dejo mi intervención. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Lourdes, y muchas gracias por toda esta aportación y el ajuste a tiempo fue exacto. Muchas gracias. Y sí, una de las bondades del libro está precisamente en la parte histórica, porque por un lado ve cómo se ha venido enfrentando, y a veces parece mentira que después de 100 años no hay más cosas que se hayan diseñado para esto. Y la otra es que sí hay memoria. Se decía que no había memoria no es cierto, sí hay mucho. Muchísimas gracias por tu intervención. Bien, ahora para lo que corresponde a la parte de análisis regional, la intervención la va a hacer Aida Castilleja González. Es doctora en antropología, licenciada en antropología física y doctora en antropología social por la ENA. Maestra en antropología social por el Colegio de Michoacán. Profesora investigadora de Lina desde 1975. Es especialista en las líneas de investigación sobre estudios regionales, demografía, organización social, migración y sistemas de intercambio, organización social de los pueblos indígenas de México, patrimonio cultural y patrimonio biocultural, cambio social y cultural desde una perspectiva ambiental y categorías sociales y culturales referidas al espacio. Fue miembro del Programa Nacional de Etnografía de los Pueblos Indígenas de México. Pues, qué gusto de tener aquí, Aida. Por favor, si quieres iniciar tu presentación. Gracias, muchas gracias. El gusto también es mío podernos ver. Nos hace falta abrazarnos, pero por lo menos que nos veamos a través de esta pantalla. Bueno, yo agradezco mucho la invitación a presentar esta obra que surge, como ya sabemos, de la iniciativa de la doctora Laura Corona, seguida por el doctor Luis Miguel Moraita. Ahí se van empujando uno a otro porque la verdad es que hacen trabajos muy interesantes para responder institucional e individualmente a una emergencia que nos ha pegado a todos en distintos tiempos, grados y aspectos. Una pandemia del tamaño y de la magnitud de la que tenemos frente. Un grupo de investigadores que han participado en diversas etapas del Programa Nacional de Etnografía de las Regiones Indígenas de México fueron convocados, entre otros, para hacer este libro. Esto no solo es un dato de referencia de nuestros colegas, sino un factor que explica la razón por la cual en muy corto tiempo y en condiciones por demás complejas, muy complejas, la mayoría de ellos articularon textos cuyos aportes dejan muestra del conocimiento de las regiones, de las comunidades donde han desarrollado sus estudios y donde, como bien señala José Luis Moctezuma y Claudia Harris, están asentadas las comunidades que durante tanto tiempo nos han cobijado. En este esfuerzo conjunto también participan investigadores de la Dirección de Estudios Históricos y de diversos centros CINA. Quiero señalar también que tanto Laura como Miguel y también Gabriel Milton, que también se sumó a este esfuerzo, comparten la experiencia de haber inducido, participado y compartido reflexiones y maneras de documentar el ser y el acontecer en emergencias, el sismo y ahora la pandemia. Yo creo que aquí quedan cuestiones en términos metodológicos como para reflexionar muy centrales. En estas experiencias se han podido hacer trabajo de investigación y han tenido el tino de convocar a colegas que se suman a estos y otros esfuerzos. El conocimiento de las regiones, de las comunidades, pero también de la práctica de trabajar juntos de manera colectiva es otra de las enseñanzas de estos libros. La diversidad y la desigualdad y con ello la vulnerabilidad son tres ejes con los que se aborda el estudio de un fenómeno que ha tenido incidencia a nivel global, con diferencias importantes vinculadas a la geografía, a las condiciones socioeconómicas, a las características étnicas y religiosas, por mencionar solamente algunos. Saltan a la vista y así se documenta en textos de este libro, en la segunda parte, que es el análisis regional, las condiciones y la calidad de los servicios médicos,
los servicios médicos menguados e insuficientes por las características mismas del sistema de salud y las condiciones de salud de la población, sean por desnutrición, por problemas de alimentación y otras condiciones como las comorbilidades que se han evidenciado de manera dolorosa y que han evidenciado la mayor vulnerabilidad ante condiciones tan críticas como las enfrentadas de esta pandemia. Otros temas de carácter etnológico se develan la mirada propia de los autores. Me pareció muy interesante uno de los trabajos de Lourdes, la perspectiva de género y sobre todo la manera como lo articula con la noción de persona. El tema de contagio en lo particular creo que es algo que como antropólogos deberemos de analizar de manera muy profunda, porque esto sabemos que tiene significados culturalmente muy destacados entre las distintas culturas que trabajamos. Pero también los contextos y las condiciones de violencia y las subjetividades se hacen presente en estos trabajos. El tema de las subjetividades en el trabajo de Veracruz me pareció importante porque no es solamente las subjetividades desde quien lo vive, sino las subjetividades desde quien mira. Cuando se documentaron los casos que se presentan en el libro, lejos estábamos de imaginar lo que vendría. Por lo que recuerdo, esta iniciativa surgió acompañada de conversatorios organizados por los 3 coordinadores del libro hacia septiembre del año pasado. Suponemos que por la rapidez de lo que ahora tenemos a la vista, habrán tenido apenas unos cuantos meses para formular sus textos. Cierto que son textos cortos, pero no por eso dejan de tener consistencia. Otros conversatorios también lograron convocar, tanto del instituto como de otras instituciones, lograron convocar a diferentes especialistas y reflexiones que tuvimos oportunidad de escuchar. En lo particular, me parece que este libro que ahora nos presentan, puede dialogar de manera muy pertinente y muy profunda con una reflexión que hizo Armando Bartra en otro de los conversatorios coordinado por Carlos San Juan, en torno al kairos y al cronos. Hablar del tiempo largo, del proceso, y al mismo tiempo como antropólogos, hablar del tiempo corto, de la inmediatez que modifica el curso de las cosas, el curso de la vida. La experiencia de una investigación en las regiones y comunidades de estudio, sin duda, insisto, es algo que permitió la factura de estos textos. Interesa la generación de una propuesta colectiva de trabajo, pero también no solamente juntar los textos, sino generar las ideas para poder hacer la reflexión que se requiere, que sin duda requerirá de un mayor tiempo, como dice Bartra, para poder entenderlas. ¿Qué tipo de procesos va a detonar? Estamos a la mitad, estamos en la inmediatez y requerimos pues el trabajo de muchos y por supuesto las condiciones en las que hemos estado, ¿no? La manera de enfrentar a la enfermedad y a la muerte, tanto en la vida de las comunidades de estudio como en la propia. Los lamentables fallecimientos de colegas investigadores del INA en estos contextos, del programa de etnografía. Yo aquí extraño mucho la voz y la mirada de nuestro queridísimo colega Javier Gutiérrez. Hemos sabido también de estrategias de la comunicación y de la manera de documentar lo que estaba sucediendo. Se hizo uso del internet, del WhatsApp, de diferentes formas que nunca nos habríamos imaginado o los habríamos desechado por otras, hasta prejuicios si quieren, ¿no? Pero que finalmente pues son formas de comunicación que se nos ponen ahí a la disposición para poder enfrentar, para poder entender, para poder detonar reflexiones, pero sobre todo para poder detonar elementos que nos permitan un diálogo fructífero, para poder entender algo tan complejo que solamente con la voz y las miradas conjuntas podemos generar algo que nos aproxime a la complicación. De lo que la parte que nos comentaba Lourdes, de la historia, decía Miguel, pues sí, la memoria ahora se está formando y fue algo que él tuvo muy claro cuando documentó lo de los sismos. ¿Cómo es que opera la memoria? ¿Cómo es que se retrotrae? Pero cómo ahora lo que está sucediendo va a formar parte de una memoria, reflexiones que quedaron también en los artículos que él mismo coordinó en la revista del Tlacuache, ¿no?
No quiero ser injusta con los textos porque sería pues sería muy abusivo tratar de tenerlos todos. Solamente quiero señalar algunas cuestiones que me parecen importantes. En esta segunda parte, que es el análisis regional, está compuesta por 10 textos cortos, que si bien en estricto no constituyen una propuesta metodológica para su comparación, la estructura de los textos es más o menos uniforme, lo que favorece lecturas transversales. La expresión de lo local en procesos regionales. ¿Sí? Yo aquí me costó ver la parte regional en cada uno de ellos, pero si lo vemos en el conjunto, yo sí vería esta cuestión de la expresión local de algo que se hace regional, como lo diría William Roseberry, ¿no? Notas en el caso, por ejemplo, del trabajo de Claudia Harris y de José Luis Moctezuma de Sonora, nos hablan de las características del territorio, de las comunidades y cómo el patrón de asentamientos es algo que influyó y que influye en la manera en la que se propaga o no el contagio, ¿no? Pero aquí sí, en el caso de José Luis Moctezuma y de Claudia Harris, hablan de la cuestión de la lengua, ¿no? Y un tema que también de otra manera habla Ella Fanny en su artículo cuando habla de que si la información es culturalmente pertinente. Yo creo que aquí es también algo interesante. No es una cuestión solamente de lengua, como bien lo señala José Luis y Claudia, sino también qué es aquello que se transmite en la rapidez en la que se han estado pues generando todos estos discursos en tanto al COVID, ¿no? Le señalaba la cuestión de la mirada desde las subjetividades, en donde hacen uso los autores de referencias en la literatura, y van desde Camus hasta García Márquez, ¿no? Cuando hablan de la peste, que bueno, también este texto es interesante, como ahora recupera otro sentido cuando lo leemos a la luz de las condiciones tan terribles como las que hemos visto. Un trabajo que me pareció por demás interesante, y aquí nuevamente la experiencia del investigador es absolutamente central, es el de Samuel Villela, ¿no? Cuando habla de los extremos que se tocan y contrasta el caso de la montaña de Guerrero con el caso de Nueva York. Y seguramente esta reflexión de la que habla Samuel, cada uno de los que hemos trabajado en lugares en donde la migración está presente, que es en todas, con diferentes grados, claramente podríamos tomar estas equivalencias, ¿no? Lourdes trabajando en Puebla, pues seguramente con los que están en Florida, pues ya tuvo también varias comunicaciones, ¿no? O Katy con la gente con quien trabaja en la zona Nahua, ¿no? Esta cuestión de los distintos contextos, la letalidad, la propagación, cuando Tere Quiñones del Centro INA Yucatán nos hablan de que, bueno, es una cuestión de género, pero no nada más en la proporcionalidad, sino ella alude, y ahí está también la mirada antropológica, ¿cuál es el género débil? ¿No? O sea, esta situación también, y luego nuevamente lo de la manera como ella lo genera, lo articula con el trabajo de la noción de la persona y de la fuerza, ¿no? Y la fuerza, un concepto que pues Katy y Miguel permanentemente nos han estado ilustrando al respecto, ¿no? Sé que tengo que ir cortando, Miguel, voy a tratar el tema de la alimentación, cuando se habla no solamente como lo que ha generado las condiciones de vulnerabilidad, sino el acceso a los alimentos industrializados, pero también lo que se generó, lo que este proceso en su fase crítica detona otros procesos, ¿no? Estos mercados emergentes, ¿no? Las formas de generar las despensas, la distribución de las despensas, pues son estas reacciones de solidaridad, pero que van generando, creo yo, en el conjunto también otras formas culturalmente pertinentes, diferentes, de generar relaciones sociales, ¿no? O sea, sí, muchos de los artículos nos hablan de la manera en la que se generan, se detonan las relaciones sociales y qué sucede cuando estas no se pueden dar en todos los ámbitos rituales que hemos visto. Pero cuáles son las experiencias que hay, ¿no? Ya no nos dice Lourdes Rejón, me encantó, ya no solamente es hablar de home office, sino de home church, ¿no?
La iglesia ahora es la que va a tu casa y bueno, eso lo hemos podido constatar que es invasivo, ¿no? Ahora la iglesia sale a las calles. Pero bueno, no quiero, nuevamente, no quiero ser injusta con el trabajo de los colegas, pero me parece que lo que nos han aportado, lo que nos aportan, no solamente una muestra de su gran experiencia, sino que nos dejan ahí la pauta, dejan ahí elementos para que siga corriendo tinta de qué es lo que va a venir, cuáles son las consecuencias, cómo lo documentado en este libro es una base de primer orden para continuar con la reflexión, para continuar con la comprensión de procesos tan complejos que yo creo que apenas estamos vislumbrando como la punta de un iceberg en términos de la antropología, muy rico, muy complejo, pero en el que también tenemos el compromiso y la obligación de aportar un poquito para su comprensión. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Aida. A mí personalmente me da mucho gusto que hayas tocado ciertos puntos que fueron los que nos empujaron, ¿no? Créeme que tuvimos críticas. Si ustedes quieren hacer antropología de la inmediatez, descalificando esto, cuando es básico, cuando se ve que de las pandemias y endemias y epidemias, no hay información, no hay ni cómo ocurren, ni cómo la enfrentan, ni qué consecuencias. Y por eso, pues, déjenme hacer un pequeño paréntesis. Parece que lo hubiéramos diseñado desde el principio, el libro. No, se fue construyendo en el camino con la participación muy bondadosa de los compañeros, ¿no? En mayo ya estaba terminado el libro. Pero es como que prendió el ánimo, el haber compartido experiencias juntos, muchas cosas, y fue que se construyó el libro, ¿no? Pero sí, una de las cosas que estábamos convencidos es que hay un valor precisamente en lo que tú dices, en la aportación de lo que está pasando en el inmediato. Muchísimas gracias, Aida. Gracias a usted. Y ahora para los comentarios sobre el análisis local, tenemos la participación de Catherine Wood Eshelman. Es doctora en antropología por la Universidad de Johns Hopkins, maestra en antropología social por la Universidad Iberoamericana, profesora investigadora de la División de Posgrado de ENA. Realiza investigación etnográfica e histórica entre grupos indígenas en Guerrero, Morelos y el centro de México sobre percepciones y usos de la ecología, la economía como sistema cultural, cosmovisión y vida ritual, además de como tema el arte indígena. Especializa en antropología de la comida con el proyecto de la Coordinación Nacional de Antropología INA, Comida, Cultura y Poder, Dinámicas de la Modernidad en México. Coordina el diplomado Cocinas y Cultura Alimentaria en México, miembro del SNI nivel 3. Muchas gracias. Katy, por favor, ¿quieres empezar tu presentación? Tu micrófono. Sí, sí, gracias, Miguel. Bueno, primero quiero agradecer a Miguel Moraite y a Laura Corona la invitación a participar en la presentación de su libro Miradas históricas y antropológicas sobre la pandemia COVID-19. Y también pues quiero decir que es un gran gusto compartir la mesa con mis queridas y estimadas colegas Aida Castilleja y Lourdes Valls. A mí me corresponde, como dijo Miguel, la tercera sección del libro del volumen colectivo. La obra contiene un total de 19 capítulos con 23 autores, más la introducción de coautoría entre 3 personas. Y realmente, como ya se dijo, representa un gran esfuerzo haber producido una obra tan amplia y tan importante en menos de un año para dejar una documentación única sobre el impacto inicial de la pandemia COVID-19 en zonas urbanas y rurales de todo el país. Mucho de su valor para los investigadores ahora y en el futuro es precisamente este registro en el tiempo real de cómo los pueblos de México vivieron el impacto de la pandemia
y cómo respondieron en los primeros meses a cambios tan dramáticos que se ha provocado, tanto la pandemia como tal, como las medidas en contra impuestas y desarrolladas también por las mismas comunidades. Los autores consideran las dimensiones sociales, culturales, históricas, religiosas, políticas y económicas de esta situación extraordinaria. Y hay que felicitar además de los coordinadores, también felicitar los autores de los capítulos individuales que se contribuyeron y su esfuerzo de documentar los sucesos en las regiones donde viven y donde han trabajado como investigadores desde hace tiempo. Solo fue posible hacer este tipo de trabajo por haber tenido un conocimiento previo de las comunidades estudiadas, de tener contactos con las personas a nivel local y haber establecido confianza con las personas que les permitió realizar estos registros en estas condiciones extraordinarias, donde no había modelos para la gente ni para nosotros como investigadores. Entonces es un ejercicio muy creativo de levantamiento y registro de la información. Y yo creo que un volumen de este tipo demuestra la capacidad y también potencial investigativa del INAH y el modelo que se ha ido desarrollando institucionalmente. Una parte importante, como ya se comentó también, es la herencia de este proyecto de etnografía de las regiones indígenas de México, pero hay muchos otros proyectos muy importantes que se desarrollan dentro del INAH que crean una base importante para el trabajo a futuro. Y bueno, obviamente hay que felicitar a Laura y Miguel como coordinadores de este volumen y también dan amplio crédito a Milton Gabriel Hernández como parte de todo este esfuerzo y también reconocer, porque uno mismo que lo ha hecho sabe la complejidad de conjuntar y editar y preparar para publicación una cantidad tan grande de trabajos de diferentes autores. Perdón. Entonces, y todo eso dentro de una situación de distanciamiento social y hacer todo virtualmente, no en pantalla, no solo el trabajo de campo, sino el trabajo con los autores también. Bueno, entonces, pues yo diría que para los que nos escuchan, que todo este material es una gran riqueza que debe ser ampliamente consultada. Y ahora que todos estamos trabajando en línea para docencia, para investigación, para muchas cosas, pues también el formato como libro electrónico se presta que tenga una difusión importante a nivel nacional y también fuera de México. Entonces yo creo que es importante promoverlo. Bueno, ahora no sé cuánto tiempo me queda. Quería hacer, como dice Aida, no puede uno hacer justicia a los artículos que nos tocaba dentro de cada sección. En mi caso es análisis local, que consiste en 6 textos de estudios de caso, 4 sobre Morelos, 1 sobre Yucatán y 1 sobre Querétaro, pero sí me gustaría mencionarlos. ¿Cuánto tiempo me queda? 6 minutos. Bueno. 6. Bueno, voy a tratar de mencionar, aunque sea brevemente, como manera de antojo. Ojalá que es como de abrir apetito para que los que nos escuchan vean el libro y deciden leerlo, porque hay muchas cosas para cualquier tipo de interés que pueden tener. No tienen que ser tampoco antropólogos especializados para esto. Al contrario, creo que es muy accesible para un público mucho más amplio. Bueno, por una parte podemos hablar de que hay una gran información en estos estudios de caso sobre el impacto de la pandemia, la experiencia inicial que vivieron en diferentes sitios. Y también hay una gran información sobre las reacciones de las comunidades y la respuesta que dieron a estas nuevas condiciones, que en la introducción del volumen se plantea como las afectaciones en la vida cotidiana ocasionadas por la pandemia y las estrategias de la gente para enfrentar estas afectaciones. Entonces voy a mencionar algunos de los ejemplos que me tocó
para comentar hoy. Primero tenemos, bueno, un caso de un pueblo maya en la región de Yucatán, Temozón Sur, de Abalá, Yucatán, que trabajó Marta Medina, y pues cómo reaccionaron en este lugar frente a la pandemia. Y hay muchos aspectos que toca el artículo. Uno que me pareció muy interesante para mencionar es que trataron de limitar la violencia doméstica y el alcoholismo frente a la situación de resguardo domiciliario y distanciamiento social, imponiendo una ley seca en la comunidad. Entonces, pues, aunque no fue un 100% exitoso y hubo una serie que comenta la autora, pero me parece una serie de situaciones que surgieron por haber hecho esto, pero me parece muy interesante que hubo esta iniciativa en este lugar y me pregunto si no habían otros también, ¿no? Pero nos alerta a un tema muy interesante. También hablan sobre medidas como tratar de limitar la entrada de personas ajenas a la comunidad. Esto es un factor común en varios de los casos, que esto implicaba limitar actividades de comerciantes externos. Por otra parte, hubo preocupación por contagios de las personas que trabajaban en los mismos filtros o las personas que tenían que salir para razones de trabajo y luego regresar a las comunidades. Eso también se vio en otros casos. Y cabe mencionar que esta comunidad es un sitio de estos proyectos turísticos promovidos por el rescate de las haciendas henequeneras para desarrollar hoteles de lujo que promovió Banamex, o una empresa fundada por Banamex, que es una experiencia en diferentes regiones de Yucatán. Así que pues, nos plantea qué sucede con estos proyectos turísticos, la interacción con las comunidades en el contexto de la pandemia y las medidas sanitarias. Y bueno, lo dejo ahí. Espero que esta pregunta les motiva a ver el artículo. Tenemos también un artículo que ya mencionaron, otro artículo de Ricardo López Ugalde, que examina el impacto de la pandemia en la expresión religiosa en la ciudad de Querétaro y considera cómo la Iglesia Católica adaptó sus prácticas de culto a las imágenes frente a las reglas sanitarias impuestas por la pandemia, y hace un registro etnográfico del caso de la Virgen del Pueblito y su traslado a la Catedral de Querétaro, y otros ejemplos de adaptaciones de las actividades de Semana Santa. Entonces demuestra, pues, por una parte, la importancia de estas imágenes y prácticas para los feligreses como una estrategia de buscar protección de las imágenes, y por otra parte nos demuestra cómo la Iglesia institucionalmente trató de adaptarse en este caso de Querétaro. Y hay otro texto que trata también en esta parte la ritualidad en la pandemia, que es el caso de Ocotepec, Morelos, que desarrolló Miguel Moraita. Y aquí el énfasis es sobre cómo la comunidad procura cumplir sus obligaciones con los santos y las imágenes frente a las medidas que restringían las prácticas acostumbradas en las fiestas a los santos. Y tomó como ejemplo el San Ramitos del barrio de Tlacopan en Ocotepec, donde veneran el Señor de Ramos en su fiesta principal, Domingo de Ramos en la Semana Santa. Y el texto, con un buen ojo, un fino ojo etnográfico, documenta el profundo significado de las fiestas para la gente de los barrios, y demuestra su búsqueda de cumplir y mantener esta reciprocidad y acercamiento con estas imágenes en las condiciones de la pandemia, que evita que haya muchas de las prácticas que tradicionalmente la comunidad desarrolla. Y también, solo para mencionar, también el texto trata aspectos históricos de Ocotepec frente a otras pandemias como la de 1918, y también el contexto mayor. Bueno, también los otros casos también son de Morelos. Tenemos el caso de Ocotepec, de Amatlán, cerca de Tepoztlán, que aportó Alejandro Olvera Carvajal.
y recopiló testimonios entre la gente de la comunidad para poder, frente a las medidas implementadas, como la limitación de entrada de gente de afuera, turismo, comerciantes. Quiero destacar que aquí habla de la agricultura, la preocupación de la gente de mantener las actividades de producción agrícola cuando se limitaba el traslado fuera de la comunidad, entre otras actividades. Pues los otros dos casos es uno sobre Huastepec, que es otro ejemplo de turismo que quedó muy afectado por la pandemia, aunque en este caso parece que les fue muy bien, porque los turistas de la Ciudad de México y de Puebla, cuando cerraron las escuelas, llegaron y dijeron que era como una Semana Santa casi continua por mucho tiempo. Entonces les fue muy bien, aunque obviamente las consecuencias que podría haber habido por los contagios y demás, pero también es muy interesante este ejemplo de Huastepec. Y el último es un caso de Yecapistla, donde el énfasis es sobre lazos de reciprocidad en el pueblo frente a las imágenes, pero que estos lazos creados en el contexto ritual alrededor de las imágenes y las fiestas de los santos sirven también como mecanismo para ayuda mutua dentro de la comunidad, distribución de ayuda material y también apoyo frente a la crisis de la pandemia. Pues entonces lo tengo que dejar ahí. Mis disculpas con Karina Ramírez y Tania Alejandra Ramírez, que no logré terminar todos mis comentarios. Bueno, pues muchísimas gracias, Katy. Antes de darle la palabra a la doctora Laura Corona para despedirnos, nomás quisiera, ojalá y nos volvamos a ver en ocasiones de investigación y de lo que sea. Pero ha sido un placer desde hace 20 años hasta acá. Gracias, compañeras. Laura, por favor. Sí. Muchas gracias, Miguel. Tienes toda la razón, es todo un gusto vernos, aunque sea por estas ventanitas del Zoom. Muchas gracias por la moderación, Miguel. Agradecemos también a nuestras queridas colegas Lourdes, Aida y Katy por sus comentarios al libro Miradas históricas y antropológicas sobre la pandemia. Y nos faltó poner la imagen del libro, aquí se los ponemos. Este libro está disponible en línea y sin ningún costo. Agradecemos también a la Coordinación Nacional de Difusión del INAH, toda su organización de la 32 Feria del Libro de Antropología e Historia, y también agradecemos a todas las personas que nos acompañen en esta presentación. Esperamos que el libro sea de su interés y les recordamos que está disponible en línea. Muchas gracias a todas y a todos, un gusto verlos. Gobierno de México.